es ver fotogramas de ella y se despiertan sentimientos nostálgicos, lo más parecido a meterse de lleno en un cuento, por su fotografía, de ensueño, la dirección elegante y con un tono onírico que le mete Ridley Scott, que te transporta a ese mundo de pura fantasía, y el demonio más espectacular de la historia del cine. Legend es eso, un relato de magia hecho película donde la muerte de un unicornio puede desatar el fin del mundo por parte de la personificación de la maldad, el mismo Satanás. Tom Cruise como ese Jack dispuesto a salvar a la princesa, Mia Sara, metiéndose en la boca del lobo y encontrándose con enemigos y sorpresas de todo tipo, con un diseño artístico que a día de hoy todavía llama la atención y te sumerge en su mundo, visualmente deslumbrante, con música de Jerry Goldsmith y Tim Curry en el papel de ese mítico demonio que ya es parte de la memoria de los aficionados al fantástico. Es más amable que otras del resto del top, pero dentro de esta temática creo que tenía que aparecer. Nicolas Cage en su carrera ha hecho de todo, solo le falta hacer de troglodita en la prehistoria, y tampoco lo descarto aún, En 2011 iba a protagonizar una de esas películas que, a pesar de que sabes que no son buenas del todo, que tienen cosas que carecen de sentido y que no te puedes tomar demasiado en serio, son tan entretenidas y disfrutonas que no te cansas de ver. Season of the Witch nos mete en pleno siglo XIV entre dos personajes con la misión de escoltar a una joven que ha sido acusada de brujería y de ser la responsable de la aparición de la peste negra y su expansión incontrolable. Una vez llegan al monasterio y a la ciudad en la que deben dejar a esta, las cosas empiezan a descontrolarse y nada era lo que parecía. Tiene efectos especiales un poco de baratillo, un guión algo desastre, pero es serie B de la necesaria, de la que divierte, regala hora y media de desenfreno dinámico entre una ambientación maravillosa y unos actores de nivel con Ron Perlman, Claire Foy o el mismísimo Christopher Lee, además del ya mencionado Cage. ¿Sois de los defensores de En tiempo de brujas y estáis en mi equipo o no? Una de las poquísimas propuestas de la edad vikinga exclusivamente de terror, producción sueca que nos sumerge en un mundo de brujería y salvajismo en posiblemente la historia más diferente y también la forma de llevarla a cabo de todo el vídeo. Draug. Algo de otro mundo que parece esconderse en el bosque y un grupo de rescate con el objetivo de intentar encontrar un misionero que ha desaparecido en dicho lugar, pero los árboles y la noche guardan un irracional destino para todo el que se sumerge en ellos. De bajo presupuesto pero gran acierto para amortizar los recursos, el film es un intento muy interesante que se adentra en todo ese aura mística que enseguida se nos viene a la cabeza al pensar en la época en la que transcurre su historia, con un tono onírico e incluso experimental en algunas transiciones y escenas donde aparecen visiones mentales de algún personaje. Contiene bastante violencia y tiene alguna que otra imagen impactante y bastante turbia, sin duda de lo mejor de todo el conjunto, de lo más atípico, singular y distinto de todos los relatos vikingos en el séptimo arte. Tuvo bastante hate en su momento, en cierta parte con algo de razón debido a su irregular ritmo y a su guión, pero con el paso del tiempo la sigo considerando a su manera bastante única. Basada en el cómic del mismo nombre, el antihéroe de sombrero y espada caminando por una tierra decrépita y cruel donde habitan cosas más allá de lo racional. Solomon Kane. La verdad es que tengo curiosidad por saber qué recuerdo tenéis de ella, pero creo que todavía tiene, sus puntos interesantes. Buen diseño de criaturas, de escenarios, un buen final boss, buenas actuaciones, buenos secundarios, efectos muy logrados para la época y que han envejecido bastante bien. James Purefoy interpreta al personaje creado por el mismo autor que Conan, Robert D. Howard. Aquí un hombre atormentado y apartado de la sociedad que debe emprender un camino de salvación, rescate, acabando con las fuerzas oscuras y superiores que ponen en peligro a la humanidad. Aunque el film no hace justicia ni al personaje ni al cómic, como cinta de fantasía medieval con parajes de diferentes tipos, enemigos sobrenaturales, con ese tono gris y deprimente que desprende y cierto gusto por lo estético, lo dicho, creo que tiene algo especial a pesar de que creo que no mucha gente la defiende. Tengo sentimientos encontrados. Que Neil Marshall no volverá a ser el de The Descent o Dog Soldiers es algo que deberíamos ir asumiendo ya, pero en 2020 hizo una cosa muy rara que a casi nadie le gustó, pero a mí me dejó un sabor de boca positivo a pesar de su imperfección. The Reckoning nos lleva a esa parte de la Edad Media donde muchas mujeres eran señaladas como brujas, perseguidas y terminaban siendo ejecutadas. Es lo que le sucede a la protagonista del film, la cual, intentando superar un suceso terrible, acaba siendo perseguida por el mayor cazador de estas de toda Europa, con además la fama de ser cruel y perverso. El intento por evitar su final y salir con vida, unido a una especie de visiones que comienza a tener con algo demoníaco rondándola, termina siendo un cóctel explosivo en su mente que no será capaz de diferenciar lo que es realmente
real y lo que no, mientras el tiempo juega en su contra. Una historia de venganza entre violencia y elementos sobrenaturales que, a pesar de contarnos la movida con falta de fuerza y descaro, creo que se ha sido bastante injusto con ella y ha pasado muy desapercibida. ¿Opiniones? Marcus Nispel, el director de los remakes de Viernes 13 y La Matanza de Texas de 2003, poco antes de la primera llevó a cabo otra revisión de un clásico de los 80 llamado igual que la que estáis viendo, una leyenda lapona que en esta versión iba a llenar una Norteamérica precolombina de vikingos sedientos de muerte y de caos total. Pathfinder. Y aunque la peli tiene cosas a mejorar, funcionando como una mezcla de muchos conceptos y de otros largometrajes muy de la década, da lo que veis, acción, montaje rápido, frenético, y es bastante gore, que apoyado por ese tono grisáceo y deprimente de su fotografía, le dotan de ese aspecto sucio y plomizo que creo le ayuda. Sí, lo del guión y los personajes trabajados lo dejamos aparte, porque el guía del desfiladero se olvida de todo eso para centrarse en el espectáculo sangriento desde el minuto 1. Karl Urban buscando venganza contra todo un ejército vikingo 600 años antes de la llegada de Cristóbal Colón. Un desenfreno que busca la épica y cierto rollo terrorífico con cierta personalidad, vaivenes en su ritmo y un vestuario incalificable. Y a lo mejor me quedo solo, pero a mí, a pesar de su imperfección, me divierte bastante. Más independiente y sencilla de todo el vídeo, con tan solo un personaje desde el principio hasta el final. Una historia de venganza en un mundo que parece sacado de Dark Souls, donde un padre simplemente quiere acabar con el monstruo que le ha quitado a su hija pequeña. The Headhunter es eso, un hipnótico cuento de soledad y de aproximación a lo maligno sin más arma que la espada y las ganas de encontrar al enemigo. Con una inteligencia superlativa en lo de crear expectación y nerviosismo sin enseñar demasiado, es una buena forma de ver cómo cuando no se cuenta con el presupuesto deseado se puede optar por vías más minimalistas para generar terror, como la iluminación, el movimiento de la cámara. Construye un relato simple que explota su atmósfera para llevar a cabo la historia que quiere, huyendo de cualquier tipo de propuesta esperable, algo que sin duda a muchos espectadores les hace torcer el gesto al terminarla, pero a otros les encanta, como a mí. Sin duda hay que probarla, intentar meterse en ella y degustarla en lo visual, en lo referente al sonido, brutalísimo, y saborear el universo que, pequeño, es terrible y aterrador en sus formas. Estaremos de acuerdo, espero, en que la mejor versión jamás hecha de Excalibur es la del 81 que ya mencionamos en la primera parte del vídeo y que es una maldita obra maestra de la historia del cine, imitada, versionada, pero nunca igualada, pues una de las que recogen esa historia y nos la vuelven a contar, que la verdad mola bastante y eso que no esperaba nada de ella, es la espectacular, vibrante y explosiva aventura dirigida por alguien que sabe cómo crear momentos épicos y asombrosos con un ritmo trepidante y de puro disfrute blockbuster. Guy Ritchie, el Rey Arturo, la leyenda de Excalibur. No sabía si añadir esta o la de 2004, que también me gustó bastante en su momento, aunque es verdad que no la recuerdo mucho, pero por ser más actual y quizás por haber pasado más de puntillas, o al menos tengo esa sensación, aquí os la dejo. Esta en su momento también fue criticada por ser sencilla, simple, poco valiente en su argumento, y estoy de acuerdo, pero da lo que promete y lo que veis, y te lo hace pasar realmente bien. Hora de irnos a lo más fantástico y mitológico, un tema aún creo a explorar como se merece por parte del cine, porque a quién no le gusta ver y adentrarse en el mundo de los dioses nórdicos. Valhalla es una desconocida cinta danesa soberbia en sus efectos especiales y apartado técnico, donde viajar junto a dos jóvenes vikingos hasta las mismas puertas de ese cielo donde Odín espera y que da nombre al largometraje. Un lugar que, lejos de lo inmaculado que lo imaginamos, se encuentra en un momento de guerra por diferentes amenazas, la aparición del lobo Fenrir y los Jotnar, enemigos de los seres superiores. Un posible fin del mundo se cierne sobre el Valhalla, lo que también desataría el apocalipsis en la Tierra. Los dos protagonistas, desde Midgard y ayudados por Thor y Loki, intentarán detener el Ragnarok. Una ida de olla argumental pero genial y capaz de enganchar, sobre todo si te gusta lo relacionado con los cuentos de las deidades mencionadas. Muy de corte fantástico, llena de escenas visualmente espectaculares, con otras de tensión muy trabajadas, siendo capaz en sí misma de crear un lore propio partiendo de ciertas leyendas conocidas en la mitología que maneja. Una rareza que tiene puntos muy positivos. Vamos con una de las últimas buenas cintas, realmente muy recomendable, con el tema que nos ocupa, producción rusa llenísima de violencia, aventura, guerra y un toque paranormal que le da un plus muy especial.
Skiff, The Last Warrior, nos cuenta una misión de rescate con dos personajes principales diferentes en un contexto donde los dioses son parte fundamental para entender el mundo. Un soldado que emprende un peligroso viaje para recuperar a su mujer y a su hijo, secuestrados, junto a otro con otras creencias, otro clan, otra personalidad y otro carácter. Enemigos directamente que se ven obligados a entenderse por un camino épico de batalla, sangre, magia y cosas que no terminan de parecer asentadas a la realidad. Técnicamente impecable, con un apartado visual asombroso, buenas secuencias de acción, efectos, maquillaje, una historia muy interesante y poco convencional en las pelis ambientadas en la Edad Media y con la, además, característica de añadir a su imaginario los míticos berserkers, esos soldados todopoderosos invencibles que seguro conocéis. Es una peli muy a tener en cuenta si buscáis algo nuevo y potente en esto. El origen de una trilogía de la que sinceramente solo merece la pena la primera y de la que vamos a hablar ahora, creada por el mismísimo Don Coscarelli, director de Fantasma, un héroe capaz de hablar con cualquier tipo de animal, un poder que utilizará en una historia de venganza contra fuerzas que no sabía podían existir. El Señor de las Bestias, de esos recuerdos de infancia que muchos tenemos guardados imposibles de borrar, donde un personaje se convierte sin querer en el salvador de la humanidad, luchando contra el poder de la oscuridad. Dar, el hijo de un rey, es perseguido por un sacerdote después de su nacimiento, pero su nuevo padre adoptivo lo rescata de un ritual de culto y lo lleva a criarse en un humilde pueblo, donde aprende eso, que tiene la capacidad de comunicarse con cualquier criatura. Años más tarde, cuando ya es mayor, los seguidores del sacerdote asesinan a su padre adoptivo y a otros aldeanos, y Dar comienza su búsqueda de castigo por lo que le han quitado. Sigue teniendo mucho encanto, personajes interesantes, carismáticos, un lado terrorífico muy fuerte y momentos imborrables. Eso sí, las secuelas son horribles. ¿Las recordáis? Hemos visto producciones suecas, danesas y norteamericanas. Vámonos a Noruega, al siglo XIII, para conocer al último rey, la supervivencia de un bebé que puede cambiar el destino de la nación. Una película que trabaja su historia a partir de una leyenda en la que, tras varios conflictos bélicos internos en el país y mucha inestabilidad constante, el heredero al trono, concebido en secreto tras el fallecimiento de su padre, intentará ser arrebatado por un bando y protegido por el otro. Además de ser muy entretenida, con persecuciones difíciles de olvidar y momentos rápidos y vibrantes, adquiere mucho interés histórico para todos los que no conocemos ciertos fragmentos del pasado de países como el noruego. Con esos parajes helados y blancos dentro de su ambientación medieval, esta aventura vikinga, sin inventar nada en este tipo de relatos, sí que posee cualidades que se alejan de otras del estilo, como la de los guerreros con esquís a toda hostia. Por cierto, su director es Niels Gaup, el responsable de esa primera Pathfinder del 87 que hemos mencionado hace un rato y en la que se basa la más conocida. Si hablamos de fantasía medieval, había que meter alguna con un dragón. Por cierto, un vídeo de pelis de dragones, ¿cómo lo veis? A lo que vamos, en una época en la que Disney se atrevía con producciones no tan amables y con cierto aura oscura y con ideas turbias, esta tiene unas cuantas, con un falso tono de para toda la familia, salían cosas tan maravillosas como Dragon Slayer, un chute de nostalgia para los que en algún momento la vimos de pequeños. Un rey que tiene un pacto con un dragón para que no ataque su reino a cambio de entregarle en sacrificio a jóvenes vírgenes. Lo dicho, muy poco Disney, hasta que el héroe de la peli, Peter McNichol, emprende el viaje para salvar a su prometida, futura víctima de la bestia, luchando contra esta si hiciese falta. Un aprendiz de mago sin nada que perder en un relato mágico de hadas, princesas y monstruos escupefuego que quizás hoy en día no sorprende tanto, pero fue precursora de muchísimo fantástico de su década y de décadas posteriores. Matthew Robbins, que sería guionista de Guillermo del Toro en joyas como Mimic, La Cumbre Escarlata o Pinocho, dirigía, posiblemente aquí, su mejor trabajo tras las cámaras. Volvemos al mito artúrico, pero esta vez para irnos a algo completamente diferente, a la reimaginación de David Lowery sobre un poema misterioso con influencias de la mitología celta escrito a finales del siglo XIV. El Caballero Verde. Un precioso viaje por diferentes sitios llenos de personalidad en los que acompañan a Sir Gawain, sobrino del rey Arturo, dispuesto a cruzar inhóspitas tierras para enfrentarse a la criatura que pone título a la peli y demostrar su valor. Es tranquila, contemplativa y tiene un ritmo no para gusto de todo el mundo, pero meterte en ella es una de las mejores cosas que poder hacer dentro del cine de los últimos años. Un cuento de pura fantasía, llena de seres misteriosos, enemigos terribles, gigantes, brujas, fantasmas, todo cuidado al detalle, artísticamente espectacular. Toda una experiencia. Una historia de los caballeros de la mesa redonda como nunca se había visto, que entra por los ojos y tiene un montón de detalles y sorpresas preparadas en sus diferentes capítulos que la componen.
2 horas y algo inmersivas hasta un lugar mágico en el que directamente perderse. Seguro que con pocas imágenes algunos ya la habéis reconocido. Épica e inolvidable aventura medieval protagonizada por vikingos y un emisario árabe metido entre ellos para llevar a cabo una misión que parece imposible. El guerrero número 13 es de esas que muchos vimos muy de niños y nos volaron la cabeza gracias a muchas cosas. Sus personajes, sus batallas, sus momentos más épicos y sobre todo los más oscuros, como todo lo que sucedía en aquella cueva o cuando son atacados en mitad de la noche por ese grupo de lo que parecían monstruos. Antonio Banderas en el siglo X, tras ser expulsado de su tierra junto a 12 soldados nórdicos, guiados por la profecía de una bruja para defender un pueblo que está siendo atacado por algo que acaba y devora a sus habitantes. Con la siempre maravillosa música de Jerry Goldsmith y dirigida por John McTiernan, el mismo de nada menos que Predator, Jungla de Cristal, La caza del Octubre Rojo o El último gran héroe. ¿Cuántos la recordáis y a cuántos os ha apetecido volver a verla ahora mismo? Lejos de encantamientos, hechizos, magia, héroes y epicidad realmente terrorífica, con un mundo pandémico asolado por la peste negra, donde la muerte acecha invisible en una tétrica e impasible realidad. Sí, Black Death es una reina en esto de la Edad Media bestia y poco alentadora, aunque también tiene tiempo para lo sobrenatural y lo desconocido, porque un grupo de guerreros llega hasta un monasterio buscando un guía para que les lleve hasta un pueblo en el que supuestamente la enfermedad que os he mencionado no ha perpetrado de manera casi milagrosa. Pero la verdadera razón por la que quieren llegar allí es porque corre el rumor de que en esa aldea los fallecidos regresan a la vida. El objetivo, dar caza al responsable de esa posibilidad, un nigromante que domina la magia negra. Acompañados por un joven sacerdote, comienza la misión. Pero no saben realmente dónde se están metiendo. Gracias a un reparto de lujo, la sensación de tristeza y desolación que transmite su fotografía y la cantidad de misterios que encierra, la cinta de Christopher Smith es un auténtico peliculón. Te gusten más o menos las pelis ambientadas aquí. Y hablando de directores potentes y especiales, el que viene ahora es de lo más potente y especial de los últimos tiempos, no solo por los trabajos que ha hecho, sino por cómo ha sabido dotarlos de su propio estilo, personalidad y cierta marca que se asocia a él como si fuese una característica propia. Nicolas Winding Refn. Valhalla Rising es una de las mejores películas de vikingos que se han realizado jamás, al menos para mí, claro, siendo en sí misma una obra que polariza mucho al espectador, que, como se suele decir, o la ama o la odia, sin término medio, aunque también es un poco lo que le suele pasar a todo trabajo del cineasta danés. Su estética extremadamente marcada y su dirección la alejan mucho de ser un largometraje convencional, pero que creo hay que probar al menos una vez para saber si se entra en ella o no, con Mads Mikkelsen como antihéroe tuerto que intenta evitar la muerte, un esclavo que parece tener un físico sobrehumano que tras escapar viaja junto a un joven en un barco vikingo lleno de guerreros a una tierra donde les espera una auténtica pesadilla. Violenta, sucia, opresiva y sin ser de terror como tal, sí que provoca alguna sensación que se acerca al género muy fuertemente. Aventura épica y extraordinaria llena de misticismo, superstición y enigmas terroríficos que reinan el alma de la naturaleza, explorando como nunca antes la mitología vasca, siendo valiente en la propuesta y preciosa en sus mensajes, sus escenarios y las leyendas que encierra. Paul Urquijo ya demostró con Elementary que era un cineasta capaz de escribir y ejecutar historias diferentes. Con Irati lo ha elevado a la máxima potencia, un relato de fantasía, amor y folclore medieval violento y enigmático donde se nos habla con el telón de fondo de la lucha entre el cristianismo y las creencias antiguas condenadas al olvido, de cómo el líder del valle en el que avanzan las tropas de Carlomagno para vencer la batalla pide ayuda a una misteriosa entidad, pero el desequilibrio divino para ganar tiene un precio muy alto, algo que arrastrará a su propio hijo viéndose metido en una realidad latente y escondida en la profundidad del bosque junto a una joven pagana llamada, sí, Irati. Una rareza del cine producido aquí, un cuento asombroso que se atreve a todo sin dejar nada en el tintero y que guarda criaturas, bestias, brujas y sorpresas de todos los colores. Una joya. La tenéis en España en Prime Video. Tenía mis dudas de si meterla en un vídeo o no de esta temática, porque es muchísimo más que eso. Además, no solo transcurre en la Edad Media, sino que se intercala con el presente a modo de saltos en su línea temporal. Pero bueno, yo creo que sí. Además, nunca habíamos hablado de ella todavía y toca reivindicar una de las películas con más encanto de todos los tiempos. Un relato de héroes y villanos inmortales.
Highlander o como se llamó por aquí, justo eso, Los Inmortales, nos habla de personajes a lo largo del tiempo condenados, o quizás todo lo contrario, a vivir eternamente. Tan solo pueden morir perdiendo la cabeza literalmente entre ellos al enfrentarse. Una raza de guerreros tocados por una extraña maldición que viven entre los humanos, manteniendo oculta su identidad en la sombra, conduciendo el mundo hacia el bien o hacia el mal. Christopher Lambert en su prime, Sean Connery o un aterrador Clancy Brown como antagonista cruel y despiadado en una de las cintas más increíbles jamás creadas, con una banda sonora inolvidable, nada menos que de Queen, y un lore tan poderoso y mágico como enigmático y sobrenatural, fantasía medieval y moderna, unidas en uno de los nombres más poderosos de todos los 80. Vamos a acabar por todo lo alto, ¿no? Rescatando un clásico y quizás de las mejores pelis de espada y brujería de toda la historia, porque en esto de la fantasía medieval oscura, de las batallas brutales, los contextos mágicos y las historias épicas de las que solo apetece aplaudir después de terminar, es única. La obra maestra de John Boorman, también una de las más potentes y trascendentales en hablar del mito artúrico. Excalibur, tratada con todo lo que la palabra leyenda puede abarcar, es algo magistral. Todo en el largometraje del 81 es de 10. Banda sonora, guión, personajes, reparto, dirección, todo brilla, permaneciendo inmóvil en el tiempo. Una espada incrustada en una piedra que parece imposible de sacar y el destino de Inglaterra estará en las manos de quien lo consiga. El resto seguro que ya lo conocéis. Con un tono adulto, profundo y violento, lejos de otras adaptaciones que hemos visto a lo largo del tiempo. Imprescindible echar un vistazo a una de las pelis que da igual, cuando la veas te hacen amar el cine todavía un poquito más. Quizás muy conocida, pero tenía que mencionarla y no podía ser en otro puesto que este. Gracias infinitas a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por estar ahí como siempre apoyando esto, si os quiere mucho. Y gente, ese like siempre ayuda, suscribíos y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.